Siempre tuve la sospecha de que lo mataron a mi papá. Cuando él estuvo en vida, hizo un montón de denuncias que nunca llegaron a la fiscalía. Siempre acusándolo y sospechando en Juan Carlos Ortiz. Él se metió en la vida de mi papá, manipulándolo. Lo llevó a que esté mal psicológicamente, mal de salud. Y después él se quedó con todas las propiedades de mi papá. ¿Cómo era la vida de tu papá? ¿Qué hacía? Él se dedicaba al tema de alquileres de propiedades. ¿En dónde vivía? En Tafí Viejo. Vivía con su mamá, con mi abuela. ¿Cuántos años tenía tu abuela? Mi abuela, cuando murió, 91 años. ¿Y tu papá cuando murió? 73 años. ¿Y por qué supones que esta persona, digamos, lo mató y se quedó con todas sus propiedades? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué crees que pasó? Siempre tuve mis sospechas porque mi papá estaba bien económicamente y él siempre le inventaba historias, manipulándolo, que un ejemplo, él tenía una camioneta Ford, doble cabina, lo mandó supuestamente, Ortiz le pidió la camioneta para ir hasta la ciudad y vino en colectivo. Y dijo que lo habían parado en la ruta y que los Reynosos le habían robado la camioneta. Y obvio que mi papá quiso hacer una denuncia y este tipo dijo que los Reynosos estaban involucrados con la policía. Entonces que no haga denuncia porque él iba a lograr que los Reynosos le entreguen la camioneta. A todo esto mi papá no tenía conocimiento de los Reynosos, no sabía que existían los Reynosos, no los conocía personalmente. Ahí es la primera vez que yo siento nombrar a los Reynosos también. Ahora, ¿por qué se conocían Ortiz y tu papá? Ortiz apareció como en el 2008, más o menos. Apareció, fue a la casa de mi papá a decirle si le podía dar una mano. Como mi papá tenía propiedades para alquilar, si no tenía alguna propiedad para prestarle, que era por un tiempo únicamente porque él estaba sin trabajo y supuestamente se había mandado una macana. Eso es lo que Ortiz le planteaba a mi papá. Y que él supuestamente lo iba a ayudar a mi papá, ya sea en el tema de acompañarlo para cobrar los alquileres. Antes la que se ocupaba de acompañarlo a mi papá era yo. Pero bueno, yo después quedé embarazada, se me era imposible, entonces mi papá como que le dio una mano a él prestándole la propiedad, que es hasta el día de hoy que está viviendo él, Ortiz ahí. Ahora, Ortiz de alguna manera se relaciona con tu papá, se hace amigo. Sí. ¿Qué pasó a partir de ahí? Y a partir de ahí comenzó a decaer económicamente mi papá, a perder las cosas. Y supuestamente él siempre decía que, Ortiz decía que él las iba a volver a recuperar, mi papá. Después psicológicamente también mi papá se afectó en el tema de que Ortiz trataba de hacer que esté mal mi papá con nosotros. De mentir un ejemplo que yo me ocupaba de darle la comida a ellos, hasta llegó a decirle que nosotros queríamos envenenarlos, mi papá. Esos eran los planteamientos que Ortiz le hacía. Yo un montón de veces hice denuncias en ese sentido con Ortiz para que se aleje de mi papá, porque yo lo veía que estaba mal ya mi papá. Aparte, una de las veces, la única persona que entraba a la casa era Ortiz. Y en una de las veces lo encuentro a mi papá, que estaba todo ensangrentado, y todas las escrituras de mi papá habían desaparecido. Y la puerta estaba abierta, y mi papá que no recordaba qué es lo que había pasado. Mi papá hizo la denuncia. Mi papá hizo la denuncia que había perdido las escrituras. Tu papá pierde las escrituras. Sí. Y vos sospechás que Ortiz fue quien... Sí. ¿Sí? ¿Quién se llevó esas escrituras? Sí, porque nunca la puerta estuvo forzada. Esas escrituras aproximadamente, así a grandes rasgos, ¿eran de cuántas propiedades de tu papá? ¿Eran muchas propiedades? Como 14 propiedades. 14 propiedades. Sí. Durante ese tiempo, vos hiciste muchas denuncias Sí. a Ortiz. Esas denuncias, ¿cuál era la motivación de todas esas denuncias? ¿Por qué estabas motivada a denunciar a Ortiz? Porque veía que mi papá estaba mal. Estaba mal. Aparte era obvio que le estaba mintiendo.
le mentía cosas. Aparte los mismos inquilinos me decían que un montón de veces él lo arrinconaba, bien cobraban los alquileres, los inquilinos le pagaban y él a Ortiz los arrinconaba pidiendo de la plata. ¿Y en algún momento temías por la vida de tu papá en ese tiempo? Sí, siempre. Por eso siempre le pedí a mi papá que se aleje de él. ¿Y qué pasó? Y el 11 de julio lo encontré muerto a mi papá en la casa. ¿Qué crees que ha pasado? Que fue Ortiz. Que fue Ortiz. Es más, cuando entré a la casa y estaba la policía, yo le planteé. Le planteé que era Ortiz. Pero ninguno me escuchó. Se fueron como si nada. Es más, me contestaron cuando le encontré el documento a tu papá, llévamelo a la comisaría. Esa fue la respuesta de la policía. ¿Alguna vez vos hablaste con Ortiz? ¿Tuviste algún encuentro? Cuando me pegaron. Ajá. A la semana que murió mi papá, ellos me pegaron. Me arrinconaron. Los Reynosos, que fue ahí que los conocí, yo no los conocía. Me arrinconaron, yo venía manejando, se me cruzó una camioneta adelante. La denuncia también la hice. La hice en la regional ahí de Tafí Viejo. ¿Cómo fue esa situación? Contame. Yo venía manejando, se me cruzó una camioneta, una EcoSport, y al lado pararon autos, eran encima todos autos de alta gama, y se bajaron. El padre de ellos, Luis Reynoso, ya un hombre grande, se bajó con un bidón de nafta y me dijo que me iba a matar. Y de encima todos se reían. Me bajaron del auto. Uno de ellos me pegó una trompada en el estómago y me amenazaron que si yo ponía un abogado o hacía algo iba a terminar como mi papá. ¿Tu papá cuando murió estaba solo? No, estaba con mi abuela. Es más, cuando mi papá murió un día lunes, el día miércoles murió mi abuela. ¿Pudiste hablar con tu abuela? No volvió a hablar mi abuela. Lo único que hacía era llorar. Lloraba y lloraba. Ahora hiciste las denuncias en la justicia, ¿cómo está la causa? Y igual que siempre. Es más, fui a declarar hace poco y me tuvieron 2 segundos. Salí llorando de nuevo en la fiscalía. ¿Qué pensás de todo esto? ¿Pensás que se va a hacer justicia? ¿Qué pedís? Espero que sí. Espero que sí. Por tu testimonio, aparentemente Ortiz no trabaja solo. No. Digamos, se entiende de qué se trata, de mucha gente que... Sí, trabaja él es como la cabecilla del grupo. Ajá. Y los que andan armados y los que te pegan son los Reynosos, que es el padre, Luis Reynoso, está el hijo Luis Reynoso, Horacio Reynoso y Gabriel Reynoso. Son como una banda, ¿me estás Son como una banda. Ajá. Y todos están como si nada, y Tafí Viejo es muy chico, y todos saben pero les tienen temor. ¿Y estas personas tienen denuncias? ¿Fueron denunciadas anteriormente? ¿Participaron de algún otro hecho? Sí, tienen un montón de hechos delictivos. ¿Son conocidos? Sí, sí, por la venta de autos robados. Ahora, cuando murió tu papá y tu abuela, sí. ¿Se hizo el juicio sucesorio? ¿Reclamaste las propiedades que tu papá estaba alquilando? Cuando iniciamos el sucesorio comenzaron a salir poderes post-mortem, boletos de compra y venta, a meses, 2 o 3 meses antes que se lo encontró mi papá muerto. Eran fechas, igual había historias clínicas. Ahora, ¿todo esto supuestamente firmado por tu papá? Supuestamente por mi papá. ¿Quiénes se presentaron en el juicio? Los Reynosos. Ajá. ¿Diciendo qué? Que le habían comprado, que le habían dado a él un poder post-mortem, a ellos un poder post-mortem. Pero no concuerdan, no son las firmas. Mi abuela era una mujer que no estaba capacitada para firmar alguna venta. Está la historia clínica de ella y es imposible que pueda haber realizado alguna venta. Y aún así está todo presentado. Reclamé, hice esos reclamos, todo eso, pero hasta el día de hoy todo está igual. Ahora, ¿las personas que estaban alquilando las propiedades de tu papá siguen alquilando? ¿Qué pasó No, con eso? ellos lo sacaron a punta de pistola. ¿Quién? Los Reynosos. Los Reynosos. ¿Cuándo fue eso? Cuando yo lo estaba velando a mi papá. Ajá. Es más, fueron llorándome algunas de las inquilinas diciéndome que la estaban corriendo, pero ¿qué podía hacer?
Estaba en el velatorio de mi papá, pensando en mi abuela, en que había quedado sola, y lo único que hacía era mi abuela tenía una angustia. ¿Tenés fe que se va a hacer justicia? Espero que sí. Y que no se sigan cerrando las puertas o que se sigan archivando cosas o desapareciendo expedientes como viene hasta el día de hoy. ¿Desaparecieron expedientes? Un montón. ¿Sí? Sí. O las denuncias. ¿Qué pasó? Primera vez que me llaman. Después de 4 años de la muerte de mi papá es la primera vez que me llaman. Y las otras veces, cientos de denuncias, estando mi papá en vida. Porque ya tenía la sospecha, yo temía por él porque lo veía cómo estaba. ¿Tenés miedo? Sí. Sí, porque ya me pegaron, me han amenazado, me han arrinconado a mi hijo en camioneta. ¿Vos seguís en Tafí Viejo? Sigo en Tafí Viejo. ¿Y qué pensás hacer ahora, a partir de toda esta situación? ¿Pensás seguir denunciando? Sí, sí. Sí, porque quiero que mi papá esté descansando en paz. Es lo único que quiero, que mi papá descanse en paz.